tiempo que trabaja con los artistas más conocidos en Oaxaca, de varias partes, y entonces estas galerías pequeñas, estas rentas provisionales en lugares de la ciudad, tienen que competir finalmente con un mercado más dominante, que es el mercado de la plástica, que sigue siéndolo, pero también estos artistas hacen gráfica. Entonces, entran en otro terreno, ya no solo en la producción, entran también en la noción de mercado y entran en la noción de la circulación. ¿Por qué? Porque a partir del 2006, muchos de ellos son invitados a Estados Unidos, a Europa, a lugares a diversos estados, entonces abren también su perspectiva. Y a medida que lo van abriendo, que van entrando ya en el trabajo, digamos, de la gráfica, también van complejizando su lenguaje. Y algo bien interesante, y que ahí lo digo también con lo que decía Caldewi, o sea, van complejizando su noción de esta subjetividad y de la politicidad que pueden tener en su propio arte. Creo que Oaxaca, no podemos pensarlo, yo decía desde el inicio, un lugar hoy en día ajeno a lo que pasaba, a lo que ha pasado en la fotografía y a lo que ha pasado en la plástica. La plástica ha sido dominante porque finalmente ha tenido un discurso también y una narrativa muy folclorista, ¿no? Es decir, muy regionalista, y es una noción que se ha estudiado desde largo tiempo, pero es una noción que viene finalmente desde afuera, es decir, al local, ¿qué le interesa? En realidad él sabe bien cuáles son sus contextos culturales. La noción en realidad viene de afuera, de un mercado que intenta dominar las temáticas y las formas en que se produce este arte. Eso ha sido dominante totalmente en la plástica. La plástica es la que mueve el mayor recurso económico y claro que ha tenido un impacto en la gráfica. ¿Por qué? Porque muchos compradores, ustedes saben, quienes van a buscar, que no pueden comprar un óleo, finalmente buscan una pieza, ¿no?, que se reproduce, una gráfica. Los mismos artistas hacen óleos y gráficas, pero mucho de lo que se vende tiene estas temáticas comunes, folclóricas, esta guelaguetzificación, digamos, de Oaxaca, ¿no? Esta noción de que Oaxaca es de la guetza, Oaxaca está concentrada en esa escenificación de lo indígena, que en realidad es una noción muy urbana, muy mestiza, porque no tiene nada que ver las relaciones de los pueblos indígenas con ese festival, con ese espectáculo de la identidad que se lleva a cabo en Oaxaca. Entonces, yo creo que esa noción de la densificación penetra finalmente, y ante la necesidad de muchos del mercado de vender, claro que se quedan cifrados en ciertas temáticas comunes. Pero en estas lecturas, digamos, del trabajo ya de los talleres, no solo en su complejidad para sostenerse, o sea, como sustento de jóvenes también que están armando sitios independientes, sino en la noción de cómo complejizar sus propias temáticas. Si no hay en Oaxaca una crítica sólida, si no hay una teorización sólida. A mí me gusta vincular, yo creo que la parte social es esta, ir más allá del campo artístico. Por ejemplo, en Oaxaca es el sitio que concentra 16 de los 56 grupos indígenas en México, hay 16 en Oaxaca, y es donde más población indígena hay. ¿Se dan cuenta de la magnitud que puede representar la ausencia de un pensamiento en las ciencias sociales y humanidades ante una ciudad que precisamente se jacta de una noción de diversidad cultural? Creo que esas conexiones van directamente vinculadas al arte y directamente a ver cómo ha habido una ausencia de ese trabajo también que se viene haciendo en el arte, donde ha sido más un espejismo, digamos, que una aguda interpretación de la realidad. Es interpretado. Esta es una fotografía que hace Iván Alechín, es un fotógrafo, poeta que radica en Oaxaca. Él es el hijo de Alechinsky, este gran autor que todavía vivo, de más de 75 años, del grupo Cobra, y él hizo en su juventud, a los 18 años, se va a una misión con los secondas, con los baguas, al Congo, a África. Quería estallar, se va en una misión etnográfica y hace imágenes de los pueblos del Congo, de los baguas y econdas. Las guarda durante largo tiempo. Crean o no, el arte está conectado a la vida. Cuando nosotros estábamos haciendo un libro que se llama Afro, ese sí no está en PDF, se lo pueden localizar, Afro, África, México, Cuba, justamente estábamos tratando de rescatar la noción de afrodescendencia desde imágenes
ya hay muchos estudios en Veracruz, lo estábamos rescatando en Guerrero y Oaxaca. Cuando estábamos trabajando ese libro, llega Iván y nos dice, traigo un archivo de fotos que tomé hace 40 años que son inéditas. Mantuvo durante 40 años estas fotos inéditas y se publicaron en este libro con trabajos de, bueno, de él, de Toledo, etc. Y después nosotros publicamos sus imágenes a color. Sus imágenes en blanco y negro le gustó a Francisco Toledo y las intervino. ¿Qué hace en esta noción? Ese es otro libro, digamos, configurado. Hace la posibilidad de lo que hemos estado hablando, de cómo estas imágenes son transfiguradas, pero son escarificadas. Con punta seca, ¿no? Logra, a través de la técnica, vincular una práctica antigua con una práctica estética, en una imagen que finalmente es intervenida y es calificada. Es decir, la imagen nos habla ya de la sobreposición de culturas, de temporalidades y de nociones estéticas. Ahora, los colores que utiliza finalmente están vinculados, las imágenes que tenemos a color, finalmente de ahí las extrae, pero desde luego, ustedes conocen la obra de Francisco Toledo. Toledo ha estado muy vinculado a la noción de pulsión de vida, a la eroticidad, al cuerpo, el cuerpo como centro de gravedad, el cuerpo como centro de enunciación. Entonces, esta noción de Toledo llevada finalmente a la imagen logra escarificar estos cuerpos con colores, con punzadas, con tajadas, ¿no? Porque hay una noción también de estas escarificaciones como formas, como huellas del dolor finalmente. Nuestra noción, digamos, con los pueblos negros, nuestra noción con la afrodescendencia, en Guerrero, Oaxaca, es una noción de esclavitud. Ellos llegaron como esclavos, hay una noción también de dolor. Y aquí, a través del cuerpo, se libera finalmente esta noción de dolor, de esclavitud, simbólicamente, desde luego. Intervenciones, digamos, de animales, de imaginarios, creo que hay una más, huellas, una obra donde uno entiende precisamente la posibilidad del artista de esta noción, no solo rancieriana, sino también de esta noción de Lili Uberman, de transgredir, de poder ver en un destello, en un relámpago vinculado a la noción benjaminiana, de poder ver en un destello, en un relámpago, un núcleo, una noción de verdad histórica que se revela y que desaparece, como las luciérnagas, dice Lili Uberman, ¿no? Hay una noción de fragilidad, hay una noción de ruptura estética, pero que solamente se nos revela por un instante. Y con esto se nos revela también la posibilidad de volver a sentir, la posibilidad de tener experiencia en un mundo fracturado, en un mundo donde aparentemente no hay sentido ni hay experiencias válidas, ¿no? Yo con eso concluyo.